Este domingo fueron las elecciones legislativas 2021 y como dijimos el lunes, los resultados uno los tiene, lo que son los números, uno los tiene enseguida. De hecho, en estas elecciones estuvieron muy rápido, muy temprano en la noche y uno ya puede ver los números. Ahora, el análisis lleva tiempo, lleva reflexión, se hace día a día y se puede ir profundizando. Para eso es que estamos en comunicación con Emanuel Telechea, abogado y militante político que acostumbra a hacer sus propios análisis sobre los resultados electorales en redes sociales y en esta ocasión nuevamente lo ha hecho y tenemos la oportunidad de conversar con él para seguir arrojando luz, ¿no?, sobre lo que ha dejado o sobre cómo interpretar el resultado de estas elecciones. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, Juan, y buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy Muy, bien. muy Gracias bien. por esta oportunidad. No, por favor, un gusto y la verdad que felicitarte porque haces unos análisis muy buenos. Yo recuerdo que ya en 2019 los habías hecho, no recuerdo si era la primera ocasión o no, pero ya en ese momento me sorprendieron, me agradaron y en esta ocasión nuevamente se dio esa sensación. Así que ante todo felicitarte y agradecerte a vos por este tiempo que te haces para conversar con nosotros. Bueno, gracias, Juan. Y más o menos los análisis vienen de 2013. El 2013 nunca lo publiqué, ni lo Ajá. pienso publicar, pero a partir de 2015 empecé a publicar, digamos. Me animé y dije, bueno, vamos a analizar. Bien, Esta bien. elección de 2015 ya es muy lejana, pero era muy interesante para hacer. Sí, sí, porque como decía en la introducción, ¿no? Los números son los números, están fijos en piedra, uno podría decir, Tal cual. pero después las interpretaciones, los hechos son hechos, las interpretaciones son otra cosa. Exactamente. Emanuel, y sobre esto te quería preguntar, ¿no? Porque hay como cierta molestia de comunicadores cercanos al establishment, antiperonistas, antikirchneristas, no sé cómo los podemos denominar, pero hay cierta molestia con que el gobierno no reconoce la derrota y pareciera, ¿no?, que no hay un ganador claro en estas elecciones legislativas. Coincido en que no hay un ganador claro y en la respuesta por qué no hay un ganador claro Uh-huh. es, a ver, son varias cosas. Primero, pensemos. Sí. ¿El país entero fue a votar? Sí. Pero el país entero no fue a votar a una persona o a una fórmula. Fue a votar en cada provincia una, dos o tres fórmulas. Entonces, no es tan fácil globalizar un resultado cuando vos tenés 23 provincias y una ciudad autónoma. Claro, son 24 elecciones diferentes, no hay una Exactamente. elección a diferencia de la presidencial. Exactamente. Estas son las famosas elecciones de medio término, Uh-huh. que tienen estas complicaciones. Sí. Entonces, un correlato necesario de esto es decir, ¿cómo hacemos para asociar todo a uno? Si cada uno fue a votar lo suyo. Entonces, eso ya es un problema. Sí. Pero además, pensemos lo siguiente. Si nosotros globalizábamos todos los números y decimos, bueno, a ver, todo el país fue a votar diputados, genial, sumemos todos los votos para diputados de tal fuerza. Bueno, fantástico. Lo que tiene nuestro sistema electoral es que la cantidad de votos y la diferencia de cantidad de votos no se traduce simétricamente en una representación en el Congreso, sino que es un reflejo proporcional. ¿Sí? Uno puede ganar por el doble de votos Sí. y no por eso tener el doble de representantes. Bien, bien, claro. Sí. Estas dos cosas, digamos, la imposibilidad de que todos voten a uno, sumada a las cuestiones aritméticas, por así llamarlas, Uh-huh. es lo que te obligan a hacer un análisis más profundo. Ajá. ¿Bien? Entonces, ¿por qué no hay un ganador claro? Bueno, porque los números de alguna manera terminan siendo parejos. Hay diferencias, no lo discuto, pero Sí. al final, cuando hay que hacer el cuentaporotos, no es tan así. Bien. Y también puede tener que ver, o sea, puede haber un tercer factor que tenga que ver con que en política no solo importan los resultados que, como bien vos dijiste, no se traducen directamente en representaciones, pero aparte hay una complejidad más que tiene que ver con las expectativas, ¿no? Parecía que el lunes, después de una derrota histórica del peronismo, se iba a caer el gobierno, Alberto se iba a ir en helicóptero, iban a llamar a la Asamblea Legislativa, y bueno, no pasó eso. Y no solamente eso, que eso además tiene que ver con las operaciones, con los intereses creados,
con estas cosas que vos decías, del establishment, etcétera. Y a todo eso, mira, yo sumaría un factor más todavía. A ver. Una vez que vos determinás cuál es la representación proporcional, tenés que determinar qué significa eso en términos de gobernabilidad. Ajá. O sea, yo te digo, por ejemplo, mira, a nivel de votos, y la verdad que Cambiemos tuvo 2 millones y pico, 3 millones más de votos. Uno Sí. diría, qué desastre. ¿Pero en qué se traduce eso? ¿Se traduce en 20 diputados más? No. Entonces, si va a haber 1 o 2 diputados más o menos, ¿qué diferencia le hace eso al gobierno o a la oposición? Cuando uno analiza en qué se traduce eso, y uno ve, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados la oposición no va a tener mayoría propia, entonces uno dice, oiga, sí, está bien, el oficialismo perdió, pero tampoco que sufra una consecuencia devastadora. Claro, no es que va a haber grandes cambios en lo inmediato, por ahí el mayor cambio en contra que tiene el oficialismo es haber perdido la mayoría en el Senado, pasar a ser primera minoría, pero tampoco es un revés tan fuerte. Tal cual, porque además, digamos esto, la oposición no tiene capacidad de bloquear por sí mismo, también hay senadores distritales con los cuales el oficialismo puede negociar, puede lograr una mayoría. Además, si somos concretos, el oficialismo va a quedar con 35 senadores y el quórum es 37. Claro. Si pensamos en los distritales son 6. Bueno, 2 puede ir a buscar. Claro, sí. Y puede ser que cambie algo con el escrutinio definitivo, y estoy pensando puntualmente en el hecho de que quizás Juntos por el Cambio puede llegar a sumar un par de diputados y se le puede cumplir el sueño a Vidal de ser la próxima presidenta de la Cámara de Diputados. Lo segundo puede ser si Sergio Massa tiene ganas de renunciar y regalar la presidencia. Podría ser. Yo no lo veo a Massa haciendo eso, pero podría ser. No descartemos nada. Ahora, puntualmente, si vos me decís, ¿qué puede cambiar en el escrutinio definitivo? Bueno, en provincia de Buenos Aires puede ser que, por ejemplo, la lista de Randazzo, Vamos con Vos, logre el 3% del padrón electoral en cantidad de votos y por lo tanto ingrese. Ajá. Y en ese caso le sacaría uno de los 2 diputados que provisoriamente tienen los libertarios. ¿Bien? Ese sería un cambio concreto. Otro cambio concreto podría pasar en Jujuy, también con el tema de los diputados. Pensemos, Jujuy reparte en esta elección 3 bancas. Hoy por hoy, Cambiemos se queda con una, sacó casi la mitad de los votos, pero no la mitad, 49,5, se queda con una, y después el Frente de Todos y el Frente Izquierda sacaron 25, algo cada uno. Con eso se quedan una cada una. Entonces serían 3 bancas, uno y uno. Ahora, si en el escrutinio definitivo Cambiemos logra la mitad más un voto, se queda con 2. Y obliga al Frente de Todos y al FIT, que tienen una diferencia de 3.000 votos a favor del Frente de Todos, a disputarse la banca que queda. Ahí va, claro. Otro ejemplo sería Río Negro, que reparte 2 bancas. Una sí o sí la tiene el oficialismo provincial, que Juntos Somos Río Negro, y la otra hoy por hoy la tendría Cambiemos, pero es una diferencia de unos, no sé qué te puedo decir, pongámosle cientos de votos. Bien, claro, muy ajustado. En el definitivo puede ser que el Frente de Todos se quede con esa banca y le saca una que tiene provisoriamente Cambiemos. Lo mismo, bueno, La Rioja, ponele. La Rioja tiene el caso de que el oficialismo provincial, Frente de Todos, duplica en votos al principal competidor opositor, que es Cambiemos, lo duplica y le saca una ventaja más de 75 votos. O sea, sería la mitad más 75 votos. ¿Se entiende? Es un doble y algo más. Sí. Por eso se quedaría provisoriamente con las 2 bancas. Ahora, si en el escrutinio definitivo Cambiemos la resta 76 votos, se va a quedar con una banca. O sea, una diferencia de casi el doble, pero se quedan con una banca cada uno. Y lo que parece una victoria aplastante es un empate.
Comprendo. Y hay una situación que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Si uno ve el mapa de la provincia de Buenos Aires, quedó pintado de amarillo o rojo, ¿no? Porque también los radicales hay que decir que pesan muy fuerte en el interior, eso ya se vio en las PASO. Pero esta situación que parece que se va a dar en el Senado bonaerense, donde el oficialismo volverá a tener quórum propio, ¿no es de alguna manera una derrota para Cambiemos? Porque era la forma que tenían para bloquear los expedientes, y me acuerdo cuando fue el debate por la ley impositiva, fiscal impositiva 2020, que la transformaron en una ley Clarín. Exactamente. Pero, a ver, lo del Senado provincial es muy interesante, porque Axel tuvo una victoria muy importante en 2019, casi 20 puntos le sacó a Vidal más o menos, pero claro, con la composición del Senado, Axel quedaba en minoría. Sí. ¿Por qué? Porque no todas las secciones habían elegido senadores provinciales. Claro. Le quedaban muchos senadores que habían ganado Cambiemos en la elección de 2017, que son los que se renovan ahora. Entonces, si uno ve que en elección de senadores Cambiemos ganó 3 y en la otra empató, uno diría, ya está, ganó, esto es una derrota para el oficialismo, pero cuando uno hace los números, termina en la cuenta de que el reparto queda 23-23 entre los que están y los que ingresan. Claro. ¿Qué pasa? Y acá hay que analizar la Constitución de la provincia. ¿Qué dice la Constitución de la provincia? El quórum es mitad más uno. O sea, si yo te digo que son 46 senadores, sí, el quórum sería 24, 23 más 1. Cada uno tiene 23, entonces al oficialismo le falta 1 para lograr quórum. Ahora, ¿qué dice específicamente la Constitución de la provincia en caso de no lograr quórum? Los que están sesionan en minoría para decidir las medidas tendientes a compeler a los reticentes. En este caso serían los tramitantes. Y recordemos... ¿Cómo sería esto, Emma? Claro. ¿Podés volverlo a explicar, por favor? Vamos a ver así. Dale. Supongamos que el oficialismo... Claro, bueno, ni siquiera hay que suponer, literal. Sí. Al oficialismo no le alcanza para sesionar porque le falta gente, sí, le faltan senadores. Le falta un senador. Claro, o le podrían faltar más. Sí. Pero lo que dice la Constitución es, en caso de que el resto de las fuerzas no quieran bajar a sus senadores a sesionar, el oficialismo, quien sea, se puede reunir en minoría para decidir qué medidas adoptar para que esas personas bajen a sesionar. O sea, la Constitución de la provincia tiene un mecanismo específico para lograr que esa gente baje a sesionar. Quede en quórum, claro. Que es algo que en Nación no existe. Ajá. Y de ahí los problemas. Entonces, en provincia, como eso ya está previsto, es un poquito más difícil jugar con no damos quórum. ¿Se entiende? Porque acá son 23 a 23. O sea, no es que son minoría. Claro. Es casi minoría. Claro. Y pero entonces, bueno, y a eso sumale que la presidencia del Senado es de la vicegobernadora, o sea, de Magario. O sea, una vez que logre quórum, con el doble voto, puede sacar eso, como la de presupuesto. Perdón, ¿es un doble voto o es un voto que se da solamente en caso de un empate? Un desempate, digámoslo así. Bien. Porque no vota la vicegobernadora en lo que es la votación habitualmente, solo en caso de empate. Bien. Exactamente. Después te quería traer para lo local, ¿no? Se ha dicho, especialmente luego del cierre de listas, que Alejandro Juan, Chiara... ¿me permitís una cosita? Sí. Antes que no quiero dejarlo pasar. Por favor. Si bajamos de senadores a diputados, al Frente de Todos le fue más o menos igual que en senadores. Perdió 3, ganó 1, justamente en el conurbano. Ajá. Ahora, cuando uno hace los números, ni Cambiemos tiene mayoría absoluta, ni el Frente de Todos tiene mayoría absoluta. Si Cambiemos se quiere aliar con los libertarios, tampoco tiene capacidad de bloqueo. Entonces, si uno dice, en 3 de 4 ganó Cambiemos, y después hace los números, y ve que no tiene capacidad de bloqueo, pero el oficialismo tampoco tiene quórum propio, lo que parece una gran derrota, es un empate. Bien, claro. Eso también me gustó como ejemplo para decir, una cosa son los números, otra cosa es la representación, y otra cosa es la significación o consecuencia política, institucional, que tiene esas dos cosas. Cuando baja la espuma y la euforia de ver los resultados del domingo a la noche y uno empieza a hacer números, ve que la cosa no va a cambiar tanto, por decirlo de una manera simple. Exactamente.
Perdón por la interrupción. No, por favor, muy válida. Yo te quería traer a lo local, viste que se ha dicho luego del cierre de listas que Alejandro Di Chiara había sido una mala elección como cabeza de lista porque supuestamente había malestar de propietarios de bahienses, propietarios de inmuebles del Monte Hermoso que estaban enojados, ¿no?, por las restricciones durante la pandemia, que no podían ingresar, demás. Yo de esto me enteré más que nada por los diarios, ¿no?, de este enojo, pero la verdad que conozco gente que tiene casa en Monte Hermoso y no me ha traspasado esta inquietud con Di Chiara. Incluso muchas veces me han dicho que está muy bien las medidas que ha tomado para cuidar a los montehermoseños. ¿Fue un mal candidato para Bahía Blanca, en tu opinión, Di Chiara? Y pensando, ¿no?, que Bahía Blanca tiene el 40% de los electores de la sección, por lo cual es muy importante que el candidato sea competitivo en nuestra ciudad. Tal cual. A ver, yo lo que pensaría en este caso, o lo que plantearía es lo siguiente. Di Chiara, antes de ser candidato, ¿era un buen candidato? Di Chiara, durante la campaña, ¿fue un buen candidato? Y Di Chiara, post elecciones, ¿fue un buen candidato? Analicemos esos tres momentos. Bien. El Di Chiara, precandidatura, llamémoslo así. Sí. ¿No es un intendente con gestión? Sí. Entonces, que ha ganado elecciones con más del 60%. Entonces, en la previa, malo no es. Claro. Porque si uno quiere decir, mi candidato para la sexta, para encabezar una lista, es un intendente con gestión, que gana elecciones, que logra consenso, ¿cómo puede ser malo? Coincido. Entonces, el problema no es Di Chiara en tanto hombre de gestión. Bien. Si uno analiza la campaña, ¿qué es lo que hace Di Chiara el primer día cuando se entera de quién va a ser su principal competidor? Que a la postre fue una persona con mucha trayectoria mediática, sí, como lo es Lorenzo Natali. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hace? Decir que a él no le gusta que venga la gente de afuera porque la política es de la fuerza. Sí. A mí, en lo personal, una opinión como la de cualquier otra, insisto, no me arrogo ninguna validez extra. Uh-huh. A mí la verdad que no me gusta escuchar a alguien que diga no puede venir gente de afuera. Sí. Porque a mí la realidad es que me gusta que venga gente de afuera. Claro. Compita donde compita. Es sano para la política la renovación. Por más que Natali sea una persona de, no sé, 60 y pico, 70 años, para la política es nuevo, claro, es fresco. Fue como la candidatura de Quiroga para concejal en 2017. Coincido. Entonces, a mí me parece que ahí está la falla. En decir, yo soy de la política, me ponen como competidor uno que no viene de la política. Bien. Esa para mí fue la cuestión que no. Ahora, si analizamos la postelección, sí, ¿quién fue el único que puede decir que ganó? Di Chiara ganó ampliamente en Monte Hermoso. Sí. Y no solamente, a ver, a él lo quisieron ocultar porque supuestamente era un piantavotos, y el único que puede decir que ganó en su distrito fue él. O sea, el problema de Di Chiara no es los votos que tiene o que no tiene, bueno, esa licencia que tener votos, sí, la cantidad de gente que lo vota, que no lo vota. Para mí el problema fue una cuestión en la campaña de no entender por dónde pasaba la cosa. Yo, la verdad, como ciudadano, lo que menos me gusta es ver políticos peleándose. ¿No? Claro. Yo no, y menos en este contexto. Coincido. Yo creo que uno como ciudadano espera otra cosa de los políticos, de sus representantes. Y más en este contexto extraordinario de angustia, de irritación, de enojo, de incertidumbre. ¿De qué me sirve a mí ver a un político que dice que no le gusta el competidor porque no viene la política? Uh-huh. Entonces, si yo tuviera que contestarte concretamente, te diría, no, Chiara no es un mal candidato, es un buen candidato. Lo que hizo fue una mala campaña. Bien. Y nada más. Y el tercer punto, y te pido brevedad porque ya estamos llegando al final del programa. ¿Cuál sería? Recuérdamelo. Antes de ser candidato, la campaña y los resultados. Antes de ser candidato, yo creo que era un buen candidato, justamente por todo lo que tiene para ofrecer con sí, su gestión. Y posteriormente, si uno analiza la cantidad de votos que él sacó en su distrito, casi la mitad, y que el Frente de Todos, en los 22 distritos de la sexta sección electoral, solamente ganó 3, uno por
11 votos, Sí, otro por 131, que es Deró, sí, el primero es La Prida, sí, y el tercero es Montehermoso. sí, Él es uno de los tres con que el ganó. margen más grande de la provincia, claro, claro. Entonces, ¿cómo puede ser que sea un mal candidato en términos de rendimiento electoral? Coincido No es posible. plenamente. Emma, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Nos quedaron varios temas por charlar. Espero que podamos hacerlo en alguna otra ocasión. Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, Juan, y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias y gracias a vos por el tiempo, Emanuel. Emanuel Telechea, abogado, militante político.